¿Sabías que uno de los poetas persas más importantes de su época amaba tanto el arroz con leche que le dedicó un poema? Aquí en Dulce Cultura te contamos su historia y significado. El arroz con leche es un delicioso postre hecho comúnmente de arroz cocido, leche, azúcar y aromatizantes como canela, vainilla o cáscara de limón. Esta delicia se come en cualquier hora del día y se originó hace miles de años. Incluso no se tiene su momento exacto de creación. Sin embargo, aquí en Dulce Cultura tenemos unos indicios de sus comienzos. Nuestras investigaciones nos llevan a un lugar en específico, Asia. Se sabe que uno de los cereales más consumidos y básicos en Asia es el arroz, ya que se cultiva en estas regiones desde hace 10.000 años y fue con el tiempo que se fue esparciendo. También, según el documento Origen, Evolución y Diversidad del Arroz del Centro de Investigaciones Agrícolas del estado de Guárico, Venezuela, es sabido que las rutas de dispersión del arroz en el mundo inician con India, África, China, Corea y Japón. Y es por estos territorios asiáticos que en Tailandia se tiene, por ejemplo, una receta de arroz con leche, elaborado con leche de coco, azúcar y mango. Posteriormente, el arroz se expandió a Europa con los comerciantes árabes y fue durante la conquista musulmana de la península ibérica cuando se trajo este postre. Se dice que los árabes introdujeron el arroz por Italia y de ahí al Levante peninsular, alrededor del Mediterráneo. Después, tras la invasión del Al-Ándalus en la península ibérica, por parte de los árabes, llegó la manera más popular de cocinar el arroz, que consistía en cocinarlo echando la misma cantidad de arroz que de agua con mantequilla, azúcar y canela. Y de acuerdo con la fuente de Beirut, este delicioso postre era un dulce de la corte, estaba presente en cualquier tipo de celebración de las altas clases sociales del Al-Ándalus. Ahora, la receta europea más antigua que se conoce del arroz con leche es de 1477, cuando el catalán Ruperto de Nola escribió su libro de guisados en Nápoles y llamó manjar imperial a una especie de natillas elaboradas con los mismos ingredientes que el arroz con leche, pero el arroz con leche estaba molido. Ahora, la receta del arroz con leche como la conocemos hoy en día viene en el recetario Libro del Arte Cocina, publicado en 1607 por Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad de Salamanca. La única diferencia es que usa parte de agua en la cocción de arroz. Y así continuó difundiéndose el arroz con leche. No obstante, en el siglo XVII, la Iglesia prohibió el consumo de lácteos y huevos en días de vigilia, de modo que era corriente usar leche vegetal en vez de leche de vaca.
siglos más tarde, a través de la conquista, el arroz con leche por fin llega a América. De esta forma, varias regiones adoptaron el arroz en sus sembradíos y esto permitió que surgieran muchas recetas, de acuerdo a las ideologías, a las culturas y a los ingredientes disponibles de cada región. Este postre es un postre nómada que ha dejado su marca en varios países y culturas. Por ejemplo, tenemos el arroz emperatriz de España hecho con huevo. O por ejemplo, en Italia se aromatiza con cáscara de naranja. También tenemos el risgrot noruego o islandés, donde se sirve con mantequilla. Por ejemplo, en Alemania se sirve con manzana. O finalmente tenemos en Perú el arroz zambito y se prepara con chancaca, que es piloncillo en México, nueces, pasas y coco rallado. Y así tenemos muchas recetas, por ejemplo, en Irán con azafrán y en Francia con almendras y caramelo. Y esta que estoy preparando en este video es la tradicional mexicana con pasas y canela. Y ahora sí, para finalizar, ha llegado la hora de recitar el poema del arroz con leche que, según el cronista oficial de Colunga, José Antonio Fidalgo Sánchez, escribió Muhammad Hafez o Muhammad Hafiz, uno de los mejores poetas persas del siglo XIV, donde elogia el arroz al azúcar o arroz dulce, arruzaf, precursor del nuestro universal arroz con leche. ¡Qué excelente es este plato de arruzab que trae un joven cocinero bello como la luna en medio de los cielos! Este arroz, más puro que la nieve, ha sido vestido de doble tela por vientos y rocíos. Dispuesto en anchas franjas en la fuente, tiene la blancura de la leche. Su brillo cansa los ojos. Se creería ver la luna luciente antes de la hora del crepúsculo. El azúcar, esparcido por sus bordes, destella como un rayo de luz solidificada. Y es así como este plato viene cargado de historia y significado. Es un platillo nómada, como he dicho anteriormente, y ha dejado su huella en cada país, y cada país lo ha hecho suyo con sus tierras, su cultura y sus ideologías. Así que qué mejor para mí que poderles compartir este platillo tan maravilloso y puedan disfrutar el que gusten con la receta que gusten en sus propias casas. Muchas gracias por disfrutar esta pizca de culturas en su paladar conmigo. Nos vemos a la próxima.